Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre es un gusto saludarlos con un nuevo relato. Les quiero pedir un favor. Si son nuevos en nuestro contenido y es de su agrado, por favor regalen su suscripción y sus comentarios. Si nos están escuchando en alguna plataforma de audio, su valoración también es muy importante para nosotros. Si pueden llegar al final del relato, háganmelo saber en los comentarios. Acomódate, sube el volumen y abre tu mente. ¿Listo? Ahora sí. Hablemos de terror. Vivo en Estados Unidos desde hace como 28 años. Soy legal, tengo mis papeles en regla. A lo largo de tantos años he trabajado en muchas cosas como Walmart, tiendas de cerámica, barberías, McDonald's. En algún punto me hice amigo de un policía que era latino, igual que yo. De hecho, nos hicimos muy buenos amigos. Conozco a su esposa y también a sus hijos. Él me dijo que me podía ayudar para entrar al cuerpo, pero no era algo que a mí en realidad me llamara la atención. Sin embargo, sí me ayudó a poder tomar algunos cursos como búsqueda y rescate. Me enseñó a disparar y de alguna manera mis capacidades se fueron perfilando hasta que me di cuenta de que podía trabajar como guardabosques. Así que en 2007 solicité el empleo y desde entonces trabajo en esto. A continuación, les contaré una serie de extraños eventos que nunca, o al menos hasta ahora, no he podido explicar. Para el 2012, ya tenía un historial bastante bueno en eso de encontrar personas desaparecidas. La mayoría de las veces simplemente se extraviaban del camino o resbalaban por un pequeño acantilado. No podían encontrar el camino de regreso. La mayoría de ellos habían escuchado lo de quédate donde estás y no deambulaban lejos. En algunas ocasiones he estado fuera buscando solo con un canino y han tratado de llevarme directamente hacia acantilados. No colinas, ni siquiera caras de roca. Acantilados rectos y verticales, sin posibles agarres. Siempre es desconcertante y en esos casos generalmente encontramos a la persona al otro lado del acantilado o a kilómetros de donde nos ha llevado el canino. Estoy seguro de que hay una explicación, pero es un poco extraño. En cuanto a personas desaparecidas se refiere, diría que aproximadamente la mitad de las llamadas que recibo están relacionadas con eso. Los demás, pues son personas que caen por acantilados y se lastiman, se lesionan por el fuego. No creerían con qué frecuencia sucede esto, sobre todo jóvenes borrachos. Creo que soy realmente bueno en mi trabajo, por eso los casos en los que nunca encontramos ni rastro de las personas que buscamos me frustran, me molestan mucho y los uso como motivación para buscar aún más en los casos de personas desaparecidas en los que me llaman. Recuerdo el primer caso en el que no tuve éxito. Involucró a 3 niños. Los niños desaparecidos son los más desgarradores. No importa bajo qué circunstancias desaparezcan, nunca es fácil y es mucho peor cuando lo que encontramos son fallecidos. No es común, pero sucede. Hemos encontrado cuerpos de infantes donde no deberían de estar o no podrían estar. En fin, sobre el caso en cuestión. Una madre y sus 3 hijos estaban de picnic en un área del bosque que tiene un pequeño lago. Uno tiene 6, otro tiene 5 y el otro tiene unos 3 años. Ella los está observando muy de cerca y según ella nunca los deja fuera de su vista en ningún momento. Tampoco vio a nadie más en el área, lo cual es importante. Empaqueta sus cosas y comienzan a regresar al área de estacionamiento. Ahora este lago está a menos de 4 kilómetros y está en un sendero claramente establecido. Es casi imposible perderse desde el área del estacionamiento hasta el lago, a menos que estés yendo deliberadamente fuera del camino. Como sus hijos están caminando frente a ella, cuando escucha lo que suena como alguien que viene por el sendero detrás de ella, se da la vuelta. Y en los 4 o 5 segundos que no está mirando, su hijo de 5 años desaparece. Ella piensa que ha salido del sendero para orinar o algo así,
y le pregunta a los otros dos que a dónde había ido. Ambos le dicen que un hombre grande, con una cara aterradora, salió del bosque junto a ellos. Tomó la mano del niño y lo llevó hacia los árboles. Los dos niños restantes realmente no parecen molestos. De hecho, ella dice que parece que han sido como drogados. Están un poco dispersos y confusos. Por supuesto, ella se asusta. Comienza a buscar frenéticamente en el área a su hijo, gritando su nombre, y dice que en un momento cree haberlo escuchado responderle. Obviamente ella no puede ir corriendo a ciegas hacia el bosque. Tiene a sus otros dos niños, así que llama a la oficina donde estamos los guardabosques. Respondemos y comenzamos la búsqueda del niño. A lo largo de esta búsqueda, que abarca decenas de kilómetros, no encontramos ni un solo rastro del niño. Los perros no pueden detectar ningún olor. No encontramos ropa, ni arbustos rotos, ni literalmente nada que signifique la presencia de un niño por ahí. Por supuesto, hay sospechas sobre la madre por un tiempo, pero está bastante claro que ella está completamente destrozada por todo esto. Buscamos al niño durante semanas, con mucha ayuda voluntaria, pero eventualmente la búsqueda se desvanece y tenemos que seguir adelante. Los voluntarios siguen buscando, y un día recibimos una llamada por la radio informándonos que se encontró un cuerpo que necesita ser recuperado. Cuando nos dicen la ubicación, ninguno de nosotros puede creerlo. Pensamos que tenía que ser alguien diferente. Pero vamos ahí, a unos 25 kilómetros del lugar donde desapareció. Y efectivamente, encontramos el cuerpo del niño que hemos estado buscando. Un voluntario simplemente estaba en el área porque pensó que podría valer la pena buscar en lugares donde nadie más pensaría. Llega a la base de una pendiente rocosa y a mitad de camino ve algo. Mira a través de sus binoculares y efectivamente es el cuerpo del niño pequeño, metido en una pequeña abertura en la roca. Reconoce el color de la camisa del niño, así que sabe de inmediato que es el desaparecido. Es entonces cuando el informe nos envían. Nos llevó casi una hora bajar el cuerpo. Ninguno de nosotros podía creer lo que estábamos viendo. No solo estaba a 25 kilómetros de donde había comenzado, no había forma posible de que hubiera llegado ahí por su cuenta. La pendiente es traicionera y es difícil incluso para nosotros con nuestro equipo de escalada. Un niño de 5 años no tenía forma de llegar ahí arriba, de eso estoy seguro. No solo eso. El cuerpo de aquel niño no tiene ni un rasguño. Lo encontramos sin zapatos, pero los pies no están dañados ni sucios. Así que no fue como si un animal lo hubiera arrastrado hasta ahí. Además estaba la cuestión de que a todas luces se nota de que no había fallecido ni siquiera una semana antes. Y ya había pasado más de un mes desde la desaparición. Todo aquel asunto fue increíblemente extraño. De hecho, días después nos enteramos que el médico forense determinó que el niño había muerto por exposición. Sí, se había congelado hasta la muerte. Probablemente tarde en la noche y pocos días antes de que lo encontráramos. No hubo sospechosos y no hay respuestas. Hasta la fecha es una de las cosas más extrañas que he visto. Todavía hasta hoy he estado tratando de descifrar cómo este niño llegó allá y nunca he encontrado una respuesta. Otro caso donde fallé, que involucró a un infante, fue sobre un pequeñín que estaba recogiendo frutas con sus padres. Él y su hermana estaban juntos y ambos desaparecieron al mismo tiempo. Sus padres los perdieron de vista por unos segundos y en ese tiempo ambos niños aparentemente se alejaron. Cuando sus padres no pudieron encontrarlos, nos llamaron y salimos a buscar en el área. Encontramos a la hija bastante rápido. Cuando le preguntamos dónde estaba su hermano, nos dijo que se lo había llevado el hombre oso. Dijo que le había dado algunas frutas y le dijo que se quedara callada, que quería jugar con su hermano por un rato. Lo último que vio de su hermano es que él estaba montado en los hombros de el hombre oso y que parecía tranquilo. Por supuesto, nuestra primera idea fue un secuestro, pero nunca encontramos rastro de otro ser humano en esa área.
Aquella niña insistió en que no era un hombre normal, sino que estaba muy alto, cubierto de pelo como un oso, que tenía la cara rara. Buscamos en el área durante semanas. Fue una de las llamadas más largas en las que he estado, pero nunca encontramos ni un solo rastro de ese niño. Otro caso fue el de una joven que estaba de excursión con su mamá y su abuelo. Según la madre, su hija había trepado un árbol para tener una mejor vista del bosque y nunca había bajado. Esperaron en la base del árbol durante horas, llamando su nombre antes de pedir ayuda. Nuevamente, buscamos por todas partes, pero no encontramos rastro de ella. No tengo idea de dónde podría haber ido, porque ni su madre ni su abuelo la vieron bajar. Un caso particularmente triste involucró la recuperación de un cuerpo. Una niña de 9 años cayó por un terraplén y quedó empalada en un árbol seco. Fue un accidente raro, pero nunca olvidaré el sonido que hizo su madre cuando le contamos lo que había sucedido. Vio aquella bolsa para cadáveres siendo cargada en la ambulancia y emitió el lamento más inquietante y desgarrador que he escuchado. Era como si su vida entera se hubiera derrumbado a su alrededor y una parte de ella se hubiera ido con su hija. De hecho, supe por un amigo policía que la madre se quitó la vida semanas después de lo sucedido. Simplemente no podía vivir con la pérdida de su hija. Unos días después enviaron a un cazador a apoyarme porque se habían dado informes de osos en la zona, cosa que se juntó con algo de un tipo que no había regresado de un viaje de escalada cuando se suponía que debía haberlo hecho. Así que terminamos teniendo que hacer algo de escalada seria para llegar hasta donde nosotros pensamos que estaría, y lo encontramos atrapado en una pequeña grieta con una pierna rota. No fue agradable. Había estado ahí casi 2 días y la pierna claramente estaba infectada. Pudimos llevarlo en un helicóptero y escuché de uno de los técnicos en emergencias médicas que el tipo estaba absolutamente inconsolable. Seguía hablando de cómo había estado bien y cuando llegó a la cima había un hombre allí. Dijo que aquel tipo no tenía equipo de escalada, que llevaba un abrigo y pantalones de esquí. Se acercó a él y cuando se dio la vuelta, dijo que no tenía cara. Se asustó. Terminó intentando bajar de la montaña demasiado rápido y por eso había caído. Pero dijo que pudo escuchar a aquel tipo toda la noche, bajando la montaña, emitiendo horribles gritos ahogados. Una de las cosas más aterradoras que me han pasado fue la búsqueda de un joven que se había separado de un grupo de excursionismo. Estuvimos fuera hasta tarde en la noche porque los perros habían detectado su olor. Cuando la encontramos, estaba acurrucada debajo de un gran tronco podrido. Le faltaban sus zapatos y su mochila y estaba en estado de shock. No tenía heridas y pudimos hacerla caminar con nosotros de regreso a la base de operaciones. En el camino seguía mirando detrás de nosotros y preguntándonos por qué ese hombre grande con ojos negros nos estaba siguiendo. Nosotros no podíamos ver a nadie, así que lo atribuimos a algún extraño síntoma del shock. Pero cuanto más nos acercábamos a la base, más agitada se ponía esta mujer. Seguía pidiéndole que le dijera que le dejara de hacer caras hacia ella. En un momento se detuvo, se dio la vuelta y comenzó a gritar al bosque, diciendo que quería que la dejaran en paz, que no iba a ir con él, dijo, y que no nos iba a entregar a él. Finalmente logramos hacerla seguir adelante, pero comenzamos a escuchar estos ruidos extraños que venían de todas partes. Era casi como escuchar a alguien toser, pero más rítmico y profundo. Casi como insectos, pero no sé realmente cómo describirlo. Cuando estábamos a la vista de la base de operaciones, la mujer se vuelve hacia mí, sus ojos tan abiertos como puedo imaginar. Me toca el hombro y me dice: él dice que te diga que te des prisa. No le gusta ver la cicatriz en tu cuello. Yo tengo una cicatriz muy pequeña en la base de mi cuello, pero en su mayoría está oculta bajo mi cuello y no tengo idea de cómo esta mujer la vio. Justo después de que lo dice, escucho esa extraña tos justo a mi oído. Casi salto del susto.
La apresuré hacia la base tratando de no mostrar cuán asustado estaba, pero debo decir que realmente estaba feliz cuando dejamos el área esa noche. Alguna otra situación que fue sumamente particular, porque involucró un hallazgo, fue cuando nos reportaron que un hombre mayor había estado caminando solo en un sendero. Su esposa fue la que llamó para decir que no había regresado cuando debió haberlo hecho. Aparentemente él tenía antecedentes de convulsiones y estaba preocupada de que, pues probablemente no se hubiera tomado la medicación y hubiera sufrido aún en el sendero. No tengo idea de por qué pensó que estaba bien salir solo o por qué ella no fue con él. Yo no pregunto ese tipo de cosas porque, más allá de cierto punto, pues realmente no me importa. Alguien está desaparecido y mi trabajo es encontrarlo. Salimos en una formación de búsqueda estándar y no pasó mucho tiempo antes de que alguien encontrara signos de que el tipo se había salido del sendero. Nos agrupamos y lo seguimos, extendiéndonos en forma de abanico para asegurarnos de cubrir la mayor cantidad de terreno posible. De repente, una llamada llega por la radio diciéndonos que todos regresemos y pues vamos de inmediato, porque esto realmente significa que la persona desaparecida está herida y necesitamos un equipo completo para ayudar a sacarlos de manera segura. Pero la persona que nos avisó por la radio está parada al pie de un árbol, con las manos en los costados de la cabeza. Le pregunté a mi compañero qué estaba pasando y él señaló hacia arriba, en las ramas de este árbol. Casi no podía creer lo que estaba viendo, pero el bastón que la mujer nos había descrito que llevaba a su esposo estaba colgando de una rama al menos a 10 metros de altura. La correa en el mango había sido enrollada alrededor de la rama y simplemente estaba colgando ahí. No hay forma, repito, no hay forma de que el hombre pudiera haberla lanzado tan alto. Y no vemos ninguna otra señal de que todavía esté en el área. Gritamos hacia el árbol, pero obviamente nadie está ahí. Simplemente estábamos rascándonos la cabeza, no entendíamos. Lo seguimos buscando, pero nunca lo encontramos. Incluso llevamos a los caninos, pero pierden el rastro mucho antes de este árbol. Así que finalmente la búsqueda se da por terminada, porque hay otras llamadas a las que debemos de atender, y más allá de cierto punto, no hay mucho más que podamos hacer. La esposa del hombre nos llamaba todos los días durante meses preguntando si habíamos encontrado a su esposo, y fue desgarrador escucharla volverse cada vez más desesperada. Aún quedaban preguntas. ¿Cómo diablos había terminado el bastón de este hombre ahí? Alguien habría atentado contra su vida y lo lanzó ahí como un trofeo extraño. Otro caso bastante raro sucedió cuando un joven desapareció a finales del invierno, cuando nadie debería estar yendo tan lejos en los senderos. De hecho, cerramos muchos de ellos, pero algunos permanecen abiertos todo el año, a menos que haya una cantidad enorme de nieve. Hicimos una operación para buscar al muchacho, pero como había sido un año tormentoso, se había formado una capa de al menos 2 metros de nieve que cubrían la tierra. Sabíamos que no era probable que lo encontráramos hasta la primavera, cuando llegara el deshielo. Como era de esperarse, cuando vino el primer gran deshielo, un excursionista informó sobre un cuerpo un poco alejado del sendero principal. Lo encontramos en la base de un árbol, en una pila de nieve derretida. Supe de inmediato lo que había sucedido y me asustó mucho. Cuando la nieve cae, no se acumula tan espesa en las áreas de debajo de las ramas. Esto sucede más con los abetos porque tienen una especie de forma de sombrilla cerrada. Entonces, lo que obtienes es un espacio alrededor de la base de un árbol que está lleno de una mezcla de nieve suelta y polvorienta, aire y ramas. Se llaman pozos de árboles y no son inmediatamente evidentes si no sabes lo que estás buscando. Colocamos letreros grandes para informar a las personas lo peligrosos que son, pero cada año tenemos una cantidad inusual de nieve y al menos una persona no los lee o no lo toma en serio, y nos enteramos de ello en la primavera. Mi teoría es que el joven estaba de excursión, se cansó, tuvo un calambre y fue a sentarse en la base del árbol sin saber que había un pozo de árbol y cayó adentro. Quedó atrapado y la nieve se derrumbó a su alrededor
incapaz de liberarse, se sofocó. Pero si quedas atrapado en una posición extraña, como este chico, incluso 2 metros de nieve pueden ser letales. No quiero ni imaginarme cómo debió haber luchado por liberarse. Boca abajo, en el frío helado. No fue rápido. Pero como dije, este caso fue inusual, y como todo lo que he dicho de este joven, aunque angustiante, es bastante común que suceda. Significa que hay algo que no he dicho, algo que no es común que suceda. Y efectivamente hubo algo que no solo es poco común, sino que fue la primera y la única vez que yo he visto algo como eso. Resulta que el cuerpo presentaba unas quemaduras bastante extrañas. No eran quemaduras por la nieve o por el frío. Algo más lo había provocado. Adicional a eso, la persona que reportó el cuerpo, al momento en que fue interrogado por el policía, dijo algo sumamente extraño. Dijo que intentó llamar al 911, estando parado justo al lado del cadáver, pero que su teléfono no funcionó, que pudo hacer la llamada hasta que se alejó del cuerpo. Esto pasó desapercibido para uno de los 2 oficiales que estaban ahí cuando lo dijo, pero el otro oficial, por alguna razón, se acercó al cuerpo y trató de usar su radio, pero no funcionó. Se alejó unos cuantos pasos y entonces pudo usar la radio. Aquello definitivamente fue extraño. Pero aún más extraña fue la explicación, pues al momento en que el cuerpo fue analizado por los forenses, salió la inexplicable situación de que el cuerpo estaba cubierto por radiación. No era una cantidad que resultara peligrosa para quienes estuvieron en contacto con el cuerpo, pero definitivamente una cantidad que no debía tener. En una ocasión, me tocó estar en una situación que involucró la presunta aparición de un ser. Nos habían informado que una mujer mayor se desmayó a lo largo de uno de los senderos y que necesitaban ayuda para regresar al área principal. Subimos hasta donde está ella, y el esposo está desesperado. Corre hacia nosotros y nos dice que estaba un poco alejado del sendero, mirando algo cuando su esposa comenzó a gritar detrás de él. Él corrió de regreso hacia ella y ella está desmayada en el sendero. La colocamos en una tabla de espalda, y mientras la bajamos al centro de bienvenida, ella recobra el conocimiento y comienza a gritar de nuevo. La calmo y le pregunto qué pasó. No puedo recordar textualmente todo lo que dijo, pero les puedo hacer un recuento de lo que ella dijo que sucedió. Pues ella estaba esperando a su esposo cuando comenzó a escuchar un sonido muy extraño. Dijo que sonaba como un gato, pero estaba raro de alguna manera. No podía entender por qué. Fue un poco más adelante para tratar de escucharlo mejor y parecía que se acercaba. Dijo que cuanto más se acercaba, más inquieta estaba, y hasta que finalmente descubrió que estaba mal. No era un gato, era un algo, diciendo la palabra miau una y otra vez. No estaba maullando. La señora afirmó que el sonido que hacía literalmente era miau, como una persona imitando el sonido de un gato. Pero lo que estaba haciendo ese ruido no era un hombre, tampoco era un zumbido. El sonido se estaba acercando, pero la mujer no podía verlo. Y cuanto más se acercaba, más miedo tenía ella. Lo último que recuerda antes de desmayarse fue una figura saliendo de los árboles. Y eso fue todo lo que nos dijo la señora. Obviamente yo me quedé, perplejo al tratar de discernir el por qué un tipo estaría en el maldito bosque, diciéndole miau a la gente. Así que, una vez que bajamos de la montaña, le digo a mi superior que voy a buscar en el área para ver si puedo encontrar algo. Me da luz verde y agarro un radio y camino de regreso al lugar donde se desmayó la mujer, donde dijo que lo último que vio fue a alguien saliendo de entre los árboles. No veo a nadie, así que sigo adelante aproximadamente 1 kilómetro más. Y cuando vuelvo, me desvío por el sendero para ver si puedo averiguar de dónde lo vio venir. Ya casi es el atardecer en este punto y no tengo ningún deseo de estar afuera de noche solo, así que simplemente lo descarto y decido que voy a revisarlo al día siguiente. Pero mientras regreso, comienzo a escuchar algo a lo lejos.
Me detengo y grito para que se identifique quien sea que estuviera por ahí. El sonido no se acercó, ni se hizo más fuerte, pero sonaba exactamente como un hombre diciendo miau en un tono muy extraño. Me salgo del sendero en dirección de donde creo que viene, pero nunca parezco acercarme. Es casi como si viniera de todas direcciones. Eventualmente, simplemente se desvanece y terminé volviendo con los demás. Aunque regresé a esa área, nunca volví a escuchar ese sonido exacto. Para terminar, me gustaría hablar de algo que me sucedió desde antes de que oficialmente tomara el empleo. Digo, ya me habían contratado, por así decirlo, pero estaba a prueba. Estaba en capacitación, así que, aunque ya había firmado como guardabosques y ya trabajaba como guardabosques, aún no lo era. Suena un poco extraño, pero así son las cosas cuando se empieza en este trabajo. Pues uno de mis primeros trabajos como aprendiz fue una operación de búsqueda para un niño de 4 años que se había separado de su mamá. Fue uno de esos casos en los que estábamos seguros de que lo íbamos a encontrar porque los perros estaban siguiendo un fuerte rastro de olor y vimos claros signos de que estaba en el área. Cuando lo encontramos, el niño ni siquiera estaba al tanto de que había deambulado tan lejos. Uno de los compañeros lo llevó de vuelta, lo cual me alegró porque no soy muy bueno con los niños y me resulta difícil hablar con ellos y hacerles compañía. Mientras la persona que me estaba capacitando y yo regresábamos, ella decide llevarme por un desvío para mostrarme una de las áreas donde solían encontrar personas reportadas como desaparecidas. Es una depresión natural en la tierra, cerca de un sendero popular, y la gente generalmente se mueve cuesta abajo porque es más fácil. Caminamos hacia ahí. Está a unos pocos kilómetros de distancia y llegamos en aproximadamente 1 hora más o menos. Esta área está en tierras protegidas por el estado, lo que significa que no puede haber ningún tipo de desarrollo comercial o residencial por aquí. Lo más que verás es una torre de vigilancia contra incendios o un refugio improvisado hecho por algún homeless, una persona sin hogar. Mientras caminábamos por el área y ella señala los lugares donde ha encontrado personas en el pasado, veo algo a la distancia. Ahora el área en la que estamos está como a unos 13 kilómetros del área del estacionamiento principal. Pero puedo ver desde aquí que sea lo que sea esta cosa, tiene bordes rectos, y si hay algo que aprendes rápidamente es que la naturaleza rara vez hace líneas rectas. Lo señalo, pero ella no dice nada. Simplemente se queda atrás y me deja pagar para echar un vistazo. Me acerco a unos 6 metros de distancia y todo el vello de la parte posterior de mi cuello se eriza. Es una escalera, en medio del maldito bosque. En el contexto adecuado, sería literalmente la cosa más insignificante del mundo. Es solo una escalera normal, de esas que usan los técnicos que trabajan en compañías telefónicas o compañías de internet. La escalera como tal no tiene nada de raro. El problema radica en que en medio del bosque no debe haber escaleras. Me quedé ahí parado y es como si mi cerebro estuviera trabajando a toda marcha para tratar de dar sentido a lo que estoy viendo. La persona que me está entrenando viene, se para junto a mí y se queda ahí simplemente, casualmente, mirándolo como si fuera la cosa menos interesante del mundo. Le pregunto qué demonios hace esa cosa aquí y ella solo se ríe para decirme: acostúmbrate, novato, vas a ver muchas de estas cosas. Empiezo a acercarme a la escalera, pero ella me agarra del brazo con fuerza y me dice: yo no haría eso si fuera tú. Empiezo a preguntarle al respecto, pero algo en la forma en que me mira me dice que es mejor que no lo haga. Terminamos avanzando y el tema no vuelve a surgir durante el resto de mi entrenamiento. En casi todos los casos de desapariciones de personas que implican revisar un área muy profunda del bosque, estoy hablando de por lo menos 60 kilómetros del estacionamiento. En esas búsquedas, en algún momento alguien encuentra una escalera en medio del bosque. Así, de la nada. Lo raro es que, cuando hay voluntarios involucrados en las búsquedas, esas escaleras no aparecen.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Ernesto, pero todos en el pueblo me conocen como Neto. Llevo ya un buen rato trabajando como panteonero aquí, en un pueblito que, aunque está pequeño, está lleno de historias que harían temblar al más valiente. Si te digo la verdad, nunca creí mucho en cuentos de aparecidos ni en esas cosas de brujería, pero lo que me ha tocado vivir en este trabajo ya me ha hecho pensarlo 2 veces. Este panteón es antiguo, de esos que tienen más historias que vivos en el pueblo. Está en una loma, al final de un camino de tierra, rodeado de árboles que parecen susurrar con el viento. La gente del pueblo dice que aquí pasan cosas raras, sobre todo cuando cae la noche. Yo al principio me reía de esas charlas, pensaba que eran puras habladurías para asustar a los chavos o a los forasteros. Pero ya llevo aquí lo suficiente como para saber que no todo se puede explicar tan fácil. La primera vez que me pasó algo raro fue una noche de noviembre. Me quedé tarde arreglando unas tumbas que se habían dañado con las lluvias. La noche estaba tranquila, solo se oía el crujir de las hojas y el ocasional aullido de un perro a lo lejos. Estaba yo en mis cosas cuando sentí un frío que me caló hasta los huesos, ese que no se quita ni frotándote las manos. Levanté la vista y vi, al otro lado del panteón, una luz. Era como una vela, pero flotaba en el aire, moviéndose entre las tumbas. Yo pensé que sería algún chico del pueblo, haciendo sus travesuras, así que agarré mi pala y fui a ver. Pero, ¿sabes qué? No había nadie. La luz se apagó justo cuando llegué al lugar. Busqué por los alrededores pensando que alguien se estaba escondiendo, pero nada, no había ni rastro de persona alguna. Esa noche me fui a casa, pensando en lo que había pasado. No le dije a nadie para que, si seguro me iban a decir que estaba viendo cosas por cansado. Pero yo sabía que lo que vi no era normal. Y con el tiempo, esas luces se hicieron más comunes. No solo eso, sino que también empezaron a oírse voces. Voces que susurraban entre las tumbas, llamándome a mí por mi nombre. Neto. Lo decían con una voz que parecía venir del viento. Al principio intentaba ignorarlas, pero había noches en que las voces eran tan claras que no había forma de hacerlo. Y no solo eran voces. A veces, al cerrar el portón, sentía como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. Como si los muertos no quisieran que me fuera. Volteaba, esperando encontrar a un chiquillo escondido o algún borracho del pueblo, pero nunca había nadie. Te estarás preguntando por qué sigo aquí después de todo esto, ¿verdad? Pues, la verdad es mi trabajo. Además, con el tiempo uno se acostumbra a estas cosas. O eso creía, hasta aquella noche que cambió todo. Después de lo de las luces y las voces, pensé que ya había visto de todo en este panteón. Pero este lugar siempre encuentra la manera de sorprenderte, y no precisamente de la buena. Una noche de junio, creo era. Estaba cerrando el portón cuando escuché el sonido de pasos detrás de mí. Eran lentos y arrastrados, como si alguien estuviera caminando con dificultad. Me di la vuelta rápido, esperando encontrarme de frente con algún intruso, pero no había nadie. Los pasos seguían sonando, acercándose cada vez más, pero no se veía a nadie. Te juro que el corazón se me subió a la garganta. Empecé a caminar hacia la caseta, sin quitarle el ojo al camino por donde había ido los pasos. De repente se detuvieron. Justo cuando pensé que había sido mi imaginación, una ráfaga de viento me pasó zumbando por el oído. Llevaba consigo un murmullo que no entendí. Así que corrí hasta la caseta, encerrándome ahí hasta que amaneció. Esa noche no pegué ojo, te lo puedo asegurar. Pero eso no fue todo. Unas semanas después, estaba podando unas plantas cerca de las tumbas más antiguas, esas que ya casi nadie visita. Estaba agachado, concentrado en mi trabajo cuando sentí que alguien me observaba. Levanté la vista y por el rabillo del ojo vi una figura parada entre las tumbas. Era una mujer vestida de negro, con un velo que le cubría la cara. Me quedé helado mirándola, pero cuando parpadeé, la figura había desaparecido.
Me levanté y fui al lugar donde la había visto, pero no había nadie. Lo único que encontré fue una flor fresca sobre una de las tumbas, una que yo no había puesto ahí. Ya con estas experiencias, la verdad, pues sí me hacían cuestionar mi escepticismo. Y empecé a preguntarme si todas esas historias del pueblo, sobre brujería y pactos y cosas así, tendrían algo de cierto. A veces los viejos del pueblo venían al panteón a contarme historias sobre las almas que no encontraban descanso, sobre espíritus que vagaban por el lugar buscando algo o alguien. Yo los escuchaba, intentando encontrar alguna lógica en sus relatos, pero lo que vivía noche tras noche en el panteón empezaba a hacerme dudar. Cada sonido, cada sombra, me hacía pensar que había algo más en este lugar, algo que no se podía explicar con la razón. Y después de esos encuentros, empecé a cuestionarme si lo que estaba viviendo era real o todo de mi imaginación. Aquel panteón se había convertido ya en un laberinto, pero de sombras y susurros. Cada noche parecía que llegaba algo nuevo. Una tarde, mientras arreglaba unas flores en una tumba reciente, encontré una nota. Estaba doblada cuidadosamente y colocada bajo una piedra. Con manos temblorosas la abrí y leí lo que estaba escrito. Ayúdame, Neto. La letra era irregular, como si lo hubieran escrito con prisa o con miedo. Pero lo extraño era que reconocí aquella letra. Era de mi primo Javier. Él ya había fallecido hace más de 5 años. Ese momento me dejó helado. No había forma de que esa nota fuera real. Javier había muerto en un accidente de coche en otra ciudad. Yo mismo había asistido a un funeral. Guardé la nota en mi bolsa pensando que alguien estaba jugándome una broma, y una de muy mal gusto, por cierto. Pero la idea de la nota no me dejaba en paz. Esa noche, mientras hacía mi ronda habitual, decidí pasar por la tumba de Javier. A medida que me acercaba, el aire se volvía más frío y una sensación de angustia me oprimía el pecho. Al llegar me quedé sin aliento. La tumba estaba abierta, como si alguien o algo hubiera salido de ella. Paralizado por el miedo, escuché un susurro a mis espaldas. Era una voz que conocía bien. Sí, una voz que había escuchado incontables veces en mi vida. Neto, susurraba. Ayúdame. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo la oscuridad y el silencio del panteón. Corrí de vuelta a la caseta, sintiendo cada sombra y cada ruido como una amenaza. Encerrado ahí, con la única compañía de mis pensamientos, empecé a dudar de mi cordura. Ya pensaba yo que estaba loco, pues. ¿Era posible que Javier se estuviera comunicando conmigo desde el más allá? ¿O solo era mi mente que estaba creando estas experiencias como una forma de lidiar con el miedo o con el aislamiento? Las noches siguientes no fueron ningún pan caliente. Veía figuras en las sombras, escuchaba susurros que me llamaban. Es más, me cae que sentía toques fantasmales o así, como que me agarraban el hombro, pues. Cada rincón del panteón parecía estar impregnado de una energía oscura, alimentando mis miedos y, mi duda. Estaba atrapado como en una película de miedo, donde ya no saben si es de veras o es una pesadilla. Aquel panteón ya no era mi lugar de trabajo, sino era como, el escenario de mi propia desesperación, donde el pasado de todos los que estaban ahí se mezclaba con los horrores de mi mente. Después de semanas, sumido en un estado constante de ansiedad y de miedo, llegó esa noche peculiar que nunca olvidaré. Comenzó como cualquier otra noche, con la misma rutina. Cerrar el panteón, asegurarme de que todo estuviera en orden antes de irme a la caseta. Pero esa noche, el aire estaba así como cargado de electricidad extraña. Como si ya viniera una tormenta, pues. Pero el cielo estaba despejado. Es más, hasta lleno de estrellas.
decidí dar una última vuelta por el panteón. Esa fue una decisión que cambiaría mi percepción de todo lo que creía saber. Mientras caminaba entre las tumbas, noté que la luz de mi lámpara comenzaba a parpadear. Pues pensé que las pilas ya estaban viejas, así que saqué unas nuevas de mi bolsa y las cambié. Pero el parpadeo continuó, cada vez más intenso, hasta que la lámpara se apagó por completo dejándome a obscuras. Fue entonces cuando empezó, un murmullo suave al principio, como el viento entre las hojas, pero poco a poco se fue transformando en voces. Voces que conocía, voces de personas que habían sido parte de mi vida y que ahora descansaban en ese lugar. Y allí entre todas esas, clarito escuché la de mi primo Javier, pidiéndome ayuda. El miedo me paralizó y quería correr, pero mis piernas no respondían. Las voces se hacían más fuertes rodeándome, llenando el aire como si fuera un coro de súplicas y de lamentos. Y entonces lo vi. Allá al fondo, al final del camino, una figura se materializó, hacia abajito de la luz de la luna. Era Javier, o al menos pues algo que se le parecía mucho. Estaba ahí parado, viéndome con una expresión de dolor y tristeza. No sé cuánto tiempo estuve ahí, parado mirando esa figura. Javier comenzó a caminar hacia mí y algo dentro de mí se rompió. Corrí, como nunca había corrido en mi vida. Es más, ni volteaba para atrás. Solo iba guiado por el instinto de escapar de aquello que había visto. Llegué a la caseta, la cerré con llave y me aventé al piso, temblando. Pasé la noche en vela, esperando que el amanecer trajera consigo alguna explicación lógica a lo que había pasado. Pero, pues ya la lógica y la razón ya no cabían en ese panteón. Esa noche marcó un antes y un después de mi vida. Ya no podía decir que no pasaba nada, pero yo sabía que pues no podía seguir así. Ocupaba respuestas, algo que me ayudara a entender. Fue por eso que fui a ver al padre del pueblo, el padre Luis. Ya estaba grandecito, era un hombre mayor, con fama de que sabía más de lo que decía sobre los misterios del pueblo. Me acuerdo que me recibió en la sacristía, un lugar lleno de libros antiguos, de símbolos religiosos. Le conté lo que había vivido, esperando que me dijera que todo me lo estaba imaginando. Pero no. Se me quedó viendo con seriedad y me dijo: Neto, hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, y lo que has vivido es una prueba de ello. Luego de eso el padre comenzó a hablar de mi primo Javier y de su expareja, una muchacha que se llamaba Mariana. Según el padre Luis, Mariana había estado involucrada en prácticas oscuras, cosas que la gente del pueblo murmuraba en voz baja. Su relación con Javier siempre fue tormentosa, me explicó, y hay rumores de que el accidente que le costó la vida a tu primo no fue precisamente un accidente. Esas palabras me dejaron frío. Siempre había sabido que la relación entre Javier y Mariana pues era difícil, pero jamás me imaginé que pudiera haber algo siniestro detrás de su final. ¿Crees que lo que le está pasando en el panteón tiene que ver con Mariana?, es lo que le pregunta al padre. No lo sé, Neto, pero si Mariana estuvo involucrada en prácticas oscuras, es posible que haya dejado una huella, una energía que ahora puede estar perturbando el descanso de Javier. Salí de la iglesia, pues yo creo que con más preguntas que respuestas, pero ¿qué es lo que había pasado? ¿Y cómo iba a enfrentar algo así? ¿Y si la tal Mariana esa había mandado una maldición y por eso estaba mi primo ahí atado al panteón? Pues no sé, yo decidí que tenía que hablar con Mariana, encontrarla y preguntarle pues qué había pasado. Pero cuando empecé a preguntar por ella en el pueblo me di cuenta que había desaparecido, poquito después del funeral del Javi. Nadie sabía dónde estaba o qué había sido de ella. Esa noche volví al panteón, como pues más determinado. Quería encontrar a Javier.
Necesitaba ver cómo podía ayudarlo a encontrar paz, pero pues no tenía idea de cómo hacerlo, ni de lo que me esperaba en las sombras del panteón. Un día, mientras estaba ocupado limpiando unas tumbas, al otro lado del panteón, vi a una mujer parada frente a la tumba de Javier. Aquella figura se me hacía familiar, pero no fue hasta que se dio la vuelta que pues reconocí su cara. Era la Mariana. Había vuelto después de tanto tiempo y algo en su mirada me decía que ella sabía más de lo que cualquier otro sabía. Me acerqué despacito, hasta sentí como un nudo en el estómago. La llamé. Mariana. Se giró lentamente hacia mí. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y algo que no supe interpretar en ese momento. ¿Neto? No esperaba encontrarte aquí. Nos quedamos callados un momento, ambos sabiendo que había preguntas que necesitaban ser respondidas. Así que agarré aire y sin rodeos, derechito le pregunté: ¿qué pasó con Javier? ¿Tiene algo que ver con lo que está pasando en el panteón? Por un momento pensé que no me iba a responder. Miró hacia la tumba de Javier y luego, pues con una voz como con emoción, comenzó a hablar. Javier y yo tuvimos problemas, sí, pero lo amaba. Neto, yo nunca le haría daño. Después del accidente me sentí perdida. Busqué consuelo en lugares que no tenía y pues cosas que no entiendo del todo. Cosas que ahora creo que han desatado algo que no puedo controlar. ¿Qué cosas, Mariana? ¿Qué hiciste? Rituales. Pensé que podrían ayudarme a hablar con él una última vez, a despedirme. Pero algo salió mal, Neto. Algo se liberó esa noche, algo que no tenía que ser molestado. La gravedad de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Mariana había intentado contactar a Javier después de su muerte, pero en su lugar había desencadenado algo mucho más oscuro y peligroso. ¿Cómo lo detenemos, Mariana? ¿Cómo vamos a arreglar esto? No lo sé, Neto, pero tenemos que intentar algo, no podemos dejar que esto siga así. Nos quedamos ahí, junto a la tumba de Javier, unidos por el mismo deseo de enmendar los errores del pasado. Después de mi conversación con ella, las cosas en el panteón tomaron un nuevo rumbo. Aunque ella había mencionado rituales, los dos sabíamos que no podíamos seguir por ese camino. Teníamos que encontrar otra manera de solucionar lo que estaba pasando. Algo que no nos llevara más profundo en prácticas que pues ni entendíamos y que claramente habían empeorado las cosas. Mariana empezó a venir al panteón con más frecuencia, siempre de día, y juntos limpiábamos las tumbas, especialmente la de Javier. Le poníamos flores frescas, como una forma de honrar su memoria y de hacer algo positivo en medio de tanta confusión. Hay una tarde que estábamos sentados en su tumba. Mariana me contó más de él, sobre todo lo bueno que habían compartido. Era como si al compartirme esos recuerdos ella intentara traer un poco de luz a este lugar que pues ya estaba lleno de sombras. Las noches en el panteón pues seguían siendo difíciles, aunque los episodios violentos ya no eran tantos. Todavía había esa sensación de estar siendo observado, y las voces, aunque más suaves, no habían desaparecido del todo. Empecé a hablar en voz alta mientras hacía mis rondas nocturnas, contándole a Javier o a quien quiera que estuviera escuchando sobre las cosas que Mariana y yo estábamos haciendo, sobre cómo intentábamos recordarlo de manera positiva. Una noche, mientras cerraba el portón, me detuve y miré hacia atrás. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el impulso de correr. Al contrario, sentí como paz, como si las almas que habitaban ese lugar finalmente encontraran pues un cierto descanso. Tal vez Mariana y yo no encontramos una solución tradicional y no hubo un momento decisivo para que todo se resolviera. Pero después de todo lo vivido y las visitas, pues un día simplemente dejó de venir. Tal vez encontró la paz que buscaba, o a lo mejor decidió seguir adelante con su vida.
La historia de Javier fue solo una de las muchas que se entrelazan en este panteón. Cada tumba, cada lápida tiene su propio relato, algunos llenos de amor y otros de tragedia, y algunos, como el de Javier, de misterios sin resolver. A lo largo de los años, he sido testigo de muchas cosas extrañas y a veces inexplicables. Voces que susurran en la noche, sombras que se mueven junto al rincón de tu visión. Y sí, incluso esas luces misteriosas que bailan entre las tumbas. He aprendido a vivir con estos misterios y pues aceptar que hay cosas que van más allá de lo que entendemos. Digamos que el panteón y yo llegamos a un pequeño acuerdo. Yo cuido de él y de los que descansan aquí, y a cambio me permite ser testigo de sus secretos, siempre recordándome mantener respeto y mente abierta. Y cuando la gente me pregunta sobre el panteón, pues yo les cuento sus historias. Les cuento la historia de la noche en que el espíritu de Javier buscaba paz, pero también les digo que esa fue solo una de muchas historias que este lugar guarda. Y aunque algunas noches, cuando el viento lleva susurros entre los árboles, puedo sentir la inmensidad de lo desconocido, ya no me siento amenazado. Es más, como si el panteón y yo, de alguna manera, ya aprendimos a coexistir. Pero tengo más historias, muchas más que contarles. ¿Te acuerdas de lo que te conté sobre Javier y todo eso que pasó en el panteón? Pues resulta que esa no fue la única historia rara que me ha tocado vivir aquí. Hay una en particular que me pone la piel de gallina cada vez que la recuerdo. Te la voy a contar, pero prepárate, porque esta es de las que no se olvidan fácil. Todo comenzó una tarde de octubre, de esas en las que el sol se esconde temprano y el frío te empieza a recordar que el invierno está a la vuelta de la esquina. Estaba yo cerrando el panteón, como de costumbre, cuando me di cuenta de que había una nueva tumba que no había visto antes. No era raro que hubiera entierros sin que yo me enterara, pero pues a veces la familia prefiere hacer las cosas en privado. Aunque esta tumba tenía algo raro. Encima había una estatua de un ángel, de esos que ves en los panteones antiguos, con las alas grandes y una expresión seria en la cara. Lo raro era que yo no recordaba haber visto esa estatua antes, y te aseguro que una cosa así no me olvidaría. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que tal vez la había traído a la familia del difunto y yo no me había dado cuenta. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, no podía sacarme de la cabeza la imagen del ángel. Había algo en su expresión, una especie de tristeza o dolor, algo que me hacía sentir inquieto. Al día siguiente volví a pasar por la tumba para echarle otro vistazo. La estatua seguía ahí, mirándome con sus ojos de piedra. Y fue entonces cuando noté algo extraño. La tierra alrededor de la tumba parecía removida, como si alguien hubiera estado cavando durante la noche. Decidí quedarme más tarde ese día, a ver si pasaba algo. Me senté cerca, en la oscuridad, esperando. Y, oye, lo que vi me dejó helado. Cuando el reloj marcaba casi las 12, el aire se puso frío de golpe. Mi linterna comenzó a parpadear y por un momento juraría que vi al ángel moverse. No sé si fue mi imaginación o qué, pero parecía como si estuviera temblando o como si quisiera levantarse. Justo cuando estaba tratando de convencerme de que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, escuché algo detrás de mí. Al voltear, vi una sombra oscura moviéndose entre las tumbas, deslizándose hacia donde estaba el ángel. No parecía una persona, era más como una bruma moviéndose sin hacer ruido. Aquella sombra se detuvo frente al ángel y todo quedó en silencio. Entonces, de la nada, un sonido llenó el aire. Era un lamento, algo que nunca había escuchado. Me calaba hasta los huesos. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, viendo cómo la sombra y el ángel parecían interactuar en un silencio sepulcral.
Finalmente, la sombra se desvaneció y todo volvió a la normalidad, excepto por el eco de ese lamento que se quedó resonando en mi cabeza. Corrí hasta la salida, sin atreverme siquiera a mirar atrás. Desde esa noche el panteón se sintió diferente, como si algo hubiera cambiado. Después de esa noche el panteón se sentía aún más pesado, como si el aire se hubiera cargado con algo más que solo la neblina de la madrugada. No podía quitarme de la cabeza aquella imagen, el ángel y la sombra. Y aunque parte de mí quería pensar que había sido producto del cansancio o de mi imaginación, otra parte sabía que había algo más. Así que decidí investigar un poco sobre esa tumba nueva, la del ángel. Pregunté en el pueblo, pero nadie parecía saber nada. Era como si hubiera aparecido de la nada. Y eso pues solamente le agregaba como más misterio a todo el asunto. Una tarde, mientras estaba arreglando unas flores cerquita de esa tumba, vi a una señora mayor acercándose. Nunca la había visto antes, lo cual era raro porque pues en un pueblo tan pequeño como el nuestro, uno conoce casi a todos. Se paró frente a la tumba y se quedó mirándola en silencio. Me acerqué con cautela y le pregunté si conocía al difunto. La señora, sin apartar la vista de la estatua, me dijo en voz baja: ese ángel ha estado aquí mucho antes de que esta tumba existiera. Cuida de las almas que no encuentran descanso. Sus palabras me dejaron pensando. ¿Qué quería decir con eso? Antes de que pudiera preguntarle más, la señora se fue, dejándome con más dudas. Las siguientes noches me quedé hasta tarde, observando la tumba desde lejos, esperando ver algo. Y, aunque no volví a presenciar nada tan claro como aquella noche, había momentos en los que juraría que la estatua cambiaba ligeramente de posición, como si estuviera vigilando el panteón. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, me detuve frente a la tumba y, sin saber muy bien por qué, empecé a hablarle al ángel. Le conté sobre mis miedos, sobre las cosas extrañas que había estado viendo y sintiendo en el panteón. No esperaba una respuesta, pero de alguna manera hablar me hacía sentir un poco mejor. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente esperando ver otra sombra o algo peor, pero no había nada. Sin embargo, en el suelo justo detrás de donde estaba parado encontré una pluma blanca. No había aves cerca y la pluma parecía demasiado grande para ser de un pájaro común. Recogí aquella pluma sintiendo pues una extraña calidez en ella. No sé por qué, pero en ese momento sentí como si el ángel de alguna manera me estuviera diciendo que no estaba solo, que de alguna manera estaba ahí para proteger no solo las almas del panteón, sino también a los vivos que, como yo, pasaban sus noches entre tumbas y recuerdos. Desde aquella ocasión, las noches en el panteón se habían vuelto pues más soportables, digamos. Empecé a creer que de alguna manera esa estatua estaba ahí para proteger no solo las almas que descansaban, sino pues los vivos como yo que rondábamos. Pero entonces ocurrió algo que cambió por completo mi percepción. Una noche, mientras hacía mi ronda, noté algo extraño en la base de la estatua del ángel. Había unas inscripciones que no había visto antes. Parecían ser antiguas, casi borradas por el tiempo, pero lo poco que podía descifrar hablaba de advertencias y de maldiciones. Intrigado y poco inquieto, pues me lancé a investigar más sobre esa estatua. Busqué en los registros antiguos del pueblo. Hablé con los más ancianos, esperando encontrar alguna historia que me explicara el origen de la estatua y el significado de esas inscripciones. Lo que descubrí me dejó helado. Según una leyenda antigua del pueblo, la estatua del ángel no había sido colocada en el panteón como protector, sino como guardián de una maldición. Aquella historia contaba que, hace siglos, un ser oscuro había sido sellado en ese lugar, y el ángel había sido erigido para mantener esa fuerza maligna a raya. Al principio me negué a creer en tales cuentos, pero cuanto más investigaba, más coincidencias encontraba. Y entonces una noche, todo se volvió claro de la manera más aterradora. Estaba cerca de aquella estatua, reflexionando sobre
pues lo que había aprendido, cuando les juro que el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. La estatua del ángel, que siempre había sido una presencia tranquilizadora, comenzó a cambiar ante mis ojos. Su expresión, antes serena, se torció como en algo malévolo. Las alas hasta parecía que se desplegaron con fuerza sobrenatural. De repente el aire se llenó de un frío penetrante. Una oscuridad más densa que la noche se cernió sobre el panteón. Y del suelo, alrededor de la estatua, surgieron sombras que se retorcían y aullaban como si estuvieran en agonía. Corrí como nunca antes lo había hecho, impulsado por un terror puro. Al mirar atrás, podría jurar que vi aquella estatua elevándose del suelo, rodeada por esas sombras torturadas. Supe que lo que había desatado no era un protector, sino el guardián de algo que nunca debió ser perturbado. Desde esa noche, el panteón ya no es el mismo. Una pesadez y un frío inusuales lo envuelven. Las sombras parecen acechar en cada rincón. Aunque la estatua del ángel ha vuelto a su forma inmóvil, no puedo evitar sentir que lo que sea que estaba sellado probablemente fue liberado. Y de alguna manera yo soy responsable de lo que pueda suceder. Después de aquella noche, cuando la estatua reveló su verdadera naturaleza, me sumergí aún más en la búsqueda de respuestas. En mi investigación encontré una vieja crónica del pueblo, escrita por alguien que había vivido hace muchos años. En ella relataba la historia de una persona del pueblo, al parecer alguien muy respetado y querido por todos, pero un día cambió de manera inexplicable. Según la crónica, esta persona, cuyo nombre se había perdido en el tiempo, comenzó a mostrar signos de una posesión maligna. Su comportamiento se volvió errático y violento. Sucedieron cosas terribles en el pueblo. La crónica describía cómo las cosechas se marchitaban sin razón, los animales morían misteriosamente y una sombra de desgracia se cernía sobre todos. Los ancianos del pueblo, desesperados por una solución, recurrieron a un ritual antiguo para contener la maldad que había poseído a uno de los suyos. Aquella crónica era vaga en los detalles, pero dejaba claro que el ritual implicaba encerrar la esencia maligna en un objeto físico. Y resulta que ese objeto era aquella estatua. Fue colocada en el panteón no como símbolo de protección, sino como un sello para mantener la maldad contenida. Aquella crónica terminaba con una advertencia. El sello nunca debía ser roto, o la maldad sería liberada una vez más. Ya sabiendo esto, volví al panteón con una mezcla de miedo, pero también algo determinado. Si bien esa estatua ya no parecía algo como de paz, más bien un recordatorio de la oscuridad, tenía que enfrentarlo. Así que me paré frente a la estatua, bajo la luz de la luna, y hablé en voz alta, dirigiéndome, según yo, a aquella entidad que había sido liberada. Le pedí que dejara en paz al pueblo, que volviera a su prisión de piedra. No esperaba una respuesta y mucho menos una solución, pero al menos sentí que debía intentarlo. Lo que sucedió después, puede ser que me lo esté inventando, puede ser que lo haya imaginado, pero el suelo tembló y de abajo una voz profunda y resonante llenó el aire. No venía de la estatua, sino como de las sombras que la rodeaban. La verdad no entendía nada de lo que decía. Estaba como en otro idioma, pero el tono era claro. Desafío. Las sombras alrededor de aquella estatua se agitaron y formaron figuras vagamente humanas que se movían con gracia antinatural. Sentí aquel frío penetrar en los huesos, pero me mantuve firme, sabiendo que huir solo empeoraría las cosas. La confrontación duró lo que parecieron horas, pero finalmente las sombras se disiparon y el silencio volvió al panteón. Mira, después de esa noche, cuando las sombras y esa voz profunda aparecieron, aquel rollo en el panteón cambió un montón para mí. Ya no era solo el que cuidaba el lugar, sino pues casi era como que el guardián del secreto. Cada vez que daba la vuelta por ahí de noche, sentía como si algo me estuviera vigilando. Pues una tarde, ya cayendo el sol, llegó una señora al panteón.
Se notaba que no era de por aquí por cómo se movía, con una seguridad que no cuadraba en un cementerio. Dijo que se llamaba Alba y que investigaba cosas paranormales, que había escuchado las cosas que pasaban aquí y quería echar una mano para entender. Al principio no sabía si soltarle pues todo lo que había pasado, pero la señora se miraba como sincera, así que me hizo contarle todo el asunto del ángel, la leyenda del poseído y las cosas raras que pasaban. Ella se puso a tomar nota de todo lo que decía y luego me propuso hacer una investigación esa misma noche, todo con respeto y cuidado para no hacer las cosas peores. Y allí estábamos, bajo la luna que parecía más grande de lo normal, con cámaras y con grabadoras esperando a ver qué pasaba. De repente, las grabadoras captaron unos susurros bien bajitos, como si alguien nos estuviera llamando desde lejos. Nos miramos sabiendo que algo estaba por suceder. Nos acercamos a la estatua del ángel y te juro que el ambiente se puso bien pesado. Ahí supe que estábamos metidos en algo grande, quizás demasiado grande, a punto de descubrir qué era lo que realmente estaba pasando con el ángel ese, aunque algo me decía que quizás hubiera sido mejor dejar las cosas como estaban. Esa noche con Alba, en el panteón, fue de las cosas más intensas que he vivido. Después de que aquella neblina nos rodeó y el suelo tembló, todo se quedó en un silencio que daba miedo. De esos que sientes que te gritan en el oído. Estábamos ahí parados sin movernos, esperando para ver qué pasaba. De repente la estatua del ángel, que hasta ese momento estaba cubierta por la neblina, empezó a verse más clara. Te juro que lo que vi me dejó helado. La cara del ángel, que siempre había sido de piedra, parecía como viva. Los ojos se veían tristes, pero había algo más, como una especie de enojo o dolor. Alba, que estaba a mi lado, sacó una cámara y empezó a tomar fotos. Yo no podía quitarle la vista de encima al ángel. Entonces la estatua, o lo que sea que era, comenzó a cambiar, como si la piedra se estuviera moviendo, transformándose. Las alas hasta parecieron extenderse y por un momento hasta pensé que se iba a echar a volar. Pero no fue así. En lugar de eso, alrededor de la tumba comenzaron a salir más sombras. Se movían en círculos alrededor de la estatua como, no sé, si estuvieran tratando de evitar algo. No sabíamos qué hacer y ella seguía tomando fotos, viendo todo sin poder creerlo. Después de un rato las sombras se detuvieron y cuando la última desapareció, aquella estatua volvió a verse como una piedra. Nos fuimos esa noche sin hablar mucho. Yo estaba tratando de procesar todo lo que había pasado y Alba estaba metida en sus pensamientos, seguramente pensando en las fotos. La mañana después de esa noche en el panteón, Alba y yo nos encontramos en la cafetería del pueblo para ver las fotos que había tomado. Sacó su laptop y comenzó a pasar las fotos una por una. No parecía haber nada fuera de lo común al principio. Pero entonces, en una de las fotos vimos algo que nos dejó sin palabras. Justo al lado de la estatua, había una figura que no habíamos visto esa noche, difusa, casi transparente, pero se podía distinguir claramente la forma de una persona. Lo más inquietante era que aunque la figura era borrosa, sus ojos parecían mirar directamente a la cámara, con una intensidad que se sentía incluso a través de la foto. Le pregunté si creía que esto tenía que ver con la leyenda del poseído. Podría ser. Tal vez esa figura podría ser la manifestación de la entidad que fue liberada. Teníamos que hacer algo más. No podíamos dejar las cosas así. Buscamos en libros y hablamos con la gente vieja del pueblo. Queríamos ver cómo podíamos regresar todo a la normalidad. Después de días buscando y hablando con la gente del pueblo, Alba y yo encontramos una vieja tradición que parecía prometedora. No era precisamente un ritual en el sentido estricto, sino más bien una serie de acciones sencillas que, según decían, ayudaban a mantener a raya a las energías negativas. La idea era muy simple. Cada noche antes de cerrar el panteón, debíamos rociar agua bendita alrededor de la estatua del ángel y en las 4 esquinas del panteón. Además había una oración específica que debíamos recitar,
una que hablaba de protección y de paz para las almas que descansaban ahí y para aquellos que vivíamos entre ellas. La verdad, al principio me sentí un poco tonto haciendo todo eso. Imagínate, ahí estaba yo con una botella de agua bendita en la mano, salpicando cada rincón y murmurando oraciones bajo la luz de la luna. Pero después de aquello que estoy seguro que vi, estaba dispuesto a probar cualquier cosa. Algo curioso pasó. Las noches comenzaron a sentirse menos opresivas. Aquella sensación de ser observado, la tensión en el aire y todo comenzó a disminuir. Yo no sé si fue el agua bendita, las oraciones o pues nada más el hecho de que estábamos haciendo pues algo, pero aquel cambio era palpable. Pero lo más sorprendente fue lo que sucedió con aquella estatua. Con el paso de los días, la expresión de dolor y enojo que habíamos visto en su rostro pareció suavizarse. No sé si fue mi imaginación o el efecto de nuestras acciones, pero aquella estatua comenzó a parecer más en paz. Continuamos con nuestra rutina, noche tras noche, esperando que fuera suficiente para mantener a salvo el panteón y a sus habitantes, tanto vivos como muertos. Aunque pronto, las cosas volvieron a cambiar.